los legendarios muscle cars americanos de los años 60 y principios de los 70. Esta clase de potentes máquinas impulsadas por V8s tenían un rendimiento y un estilo sin precedentes, dejando una marca en la industria del automóvil en tan solo unos pocos años. Nunca antes o desde entonces hubo un segmento tan grande de autos de alto rendimiento. Casi todos ellos han obtenido el estatus de autos clásicos o de colección, desde el poderoso Impala SS hasta los Dodge Chargers, y desde esos elegantes Corvettes hasta esos potentes Oldsmobile. Cada muscle car es reconocible. Durante su apogeo, esos vehículos representaban un enfoque fresco con colores salvajes, spoilers y gráficos, algo que la industria nunca había visto antes. El comienzo oficial de la era de los muscle cars fue la introducción del Pontiac GTO de 1964, y el final fue el año modelo 1961. Las regulaciones de emisiones, seguros y seguridad se volvieron demasiado duras, así que resultaron en la desaparición de la mayoría de los modelos. Es sorprendente la cantidad de autos interesantes que se introdujeron en tan solo unos pocos años. Las muchas versiones y paquetes disponibles se dieron una explosión de creatividad, ideas y visiones. Estos son 16 datos súper interesantes sobre los muscle cars que probablemente no sabías. Nadie sabe cuál fue el primer muscle car. La mayoría de la gente argumenta que el Pontiac GTO del 64 fue el primer muscle car que se produjo. El Oldsmobile Rocket 88 de 1949 recibió mucha atención de los entusiastas que dicen que fue el primer muscle car. Tenía una carrocería negra, un motor V8 y era aproximadamente un pie más corto que su homólogo de la serie 98. El Oldsmobile Rocket 88 tenía un motor con un desplazamiento de 303 pulgadas cúbicas, una potencia de 135 caballos y un carburador de 2 barriles. El par y el músculo le dan una potente velocidad que solo llegaba a los 156 km por hora. La inmersión en ácido. Cuando querías hacer un auto de rendimiento extremo a finales de los 60, una de las primeras cosas que hacía era sumergir la carrocería en ácido. En aquel entonces, este era un método muy popular para aligerar la carrocería, sumergiéndola totalmente en un tanque lleno de ácido que eliminaba toda la pintura de la carrocería, el relleno de la carrocería e incluso alguna cantidad de metal, haciendo que la carrocería del auto fuera significativamente más ligera. Este proceso fue utilizado primero por los fabricantes de autos de carreras para engañar y luego se aceptó para cualquiera que quiera sacar el máximo provecho de su auto. Los autos de carreras siguen siendo una elección popular para muchos, hacen una declaración audaz en la carretera, ya sea un modelo nuevo o uno clásico. Carroll Shelby y el Ford Mustang. Es un hecho menos conocido. Carroll Shelby fue obligado a trabajar en los famosos Shelby Mustangs en 1962. Shelby recibió el apoyo de la Ford Motor Company cuando empezó a producir sus motores Shelby Cobra. 3 años más tarde, Ford lo llamó a su favor cuando necesitaron a alguien que convirtiera un Ford Mustang ordinario en un auto deportivo que venciera a los Corvettes. Al principio, Shelby se mostró reacio porque quería seguir desarrollando y ganando sus Cobras. Pero Henry Ford II le recordó a Shelby quien ayudó cuando comenzó el proyecto Cobra. Pronto, el primer prototipo del Shelby GT350 estaba listo. En 1965, lanzaron oficialmente el auto como una pura máquina de carreras para la calle. En solo un par de meses, el nuevo Shelby Mustang demostró ser exitoso. Incluso, se las arregló para vencer al Corvette en el campeonato de Sports Cars Club Races of America. Shelby produjo Mustangs bajo su propio control desde 1965 hasta 1967 en una instalación cerca del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Sin embargo, a partir de 1968 a 1970, Ford produjo los Shelby Mustang en Michigan bajo su control. La razón era simple: la producción de los Shelby Mustangs tomó mucho tiempo de Shelby. En 1967, Henry Ford II le pidió a Carroll Shelby que participara en el proyecto de Ford en Le Mans con el GT40, lo que Shelby aceptó. De hecho, la verdadera producción de los Shelby Mustangs se detuvo en 1969, pero Ford le dio a los modelos sobrantes nuevos números de bastidor y los vendió como modelos del 70 más tarde. El Dodge Daytona y el Plymouth Superbird. Las carreras de NASCAR fueron uno de los escenarios de batalla más importantes de la era de los muscle cars a finales de los 60. Las superpistas eran lugares feroces de enfrentamientos entre Ford, Chevrolet, Dodge, Plymouth y Pontiac. El periodo más interesante fue a finales de los 60, cuando las reglas de la NASCAR permitieron algunas modificaciones en las carrocerías para hacerlas más aerodinámicas. La condición era aplicar esos cambios a los ejemplos de producción irregular y vender un número limitado a ellos al público. La mayoría de los fabricantes aprovecharon esta oportunidad y crearon autos especialmente diseñados y homologados para las carreras. Dos de los más famosos
fue el Dodge Daytona y el Plymouth Superbird. Solo construyeron estos dos autos durante un año, con el Dodge en 1969 y el Plymouth en el 70. A pesar de parecer casi idénticos, el Daytona y el Superbird tenían dos cosas en común: un cono de nariz frontal y cubiertas de faros. Los fabricantes diseñaron ambos autos usando un túnel de viento. Esa gran ala en la parte trasera es esencial para lograr una gran fuerza ascendente a altas velocidades en las carreras de NASCAR. El ala no debía ser tan alta, pero los diseñadores deliberadamente la hicieron alta para que los pilotos pudieran abrir el maletero. Produjeron 500 Dodge Daytonas y aproximadamente 2000 Plymouth Superbirds. Cuando introdujeron el Daytona en el 69, las reglas decían que la compañía de automóviles debía producir más de 500 modelos. Sin embargo, cuando presentaron el Superbird en el 70, las reglas habían cambiado. El fabricante tenía que producir un auto por concesionario, así que en el caso de Plymouth, eran exactamente 1936 autos. Ambos modelos tuvieron éxito en NASCAR y la inversión en sus carrocerías especialmente construidas valió la pena. Los Daytona y los Superbirds son hallazgos raros hoy en día. También son piezas caras y muy codiciadas de la historia de los muscle cars. El Chevrolet Chevelle LS6 de 1970. Mucha gente lo llamaría el muscle car definitivo. El vehículo de mayor rendimiento de Chevrolet ha sido el Corvette, hasta que se fabricó el LS6. General Motors no aceptó ningún otro Chevrolet que tuviera más potencia que el Corvette. En 1970, la postura fue relajada y el Corvette de 390 caballos para el LS5 ha aumentado a 450 para el LS6, haciendo el Chevelle de 1970 el auto de producción de mayor rendimiento. El juez, Pontiac GTO. Los muscle cars comenzaron como máquinas de rendimiento asequibles con mucha potencia y precios razonables. Sin embargo, debido a la alta demanda, algunos modelos se volvieron más caros. Pronto, hubo una necesidad de un muscle car asequible dirigido a los compradores jóvenes que querían un auto rápido, pero que no podían permitirse mucho. El correcaminos de Plymouth era el ejemplo perfecto de este modelo. Era barato, divertido y rápido. Pontiac quería un auto similar y en 1969 la compañía presentó el GTO Juez. El Juez se convirtió en una leyenda. Tomó su nombre del famoso sketch cómico en un popular programa de televisión. Otra razón fue que era un muscle car naranja brillante con un gran alerón y gráficos del Juez por todas partes. El GTO tampoco era lento. Venía con un motor de 366 caballos y una transmisión de 4 velocidades. Una de las cosas más interesantes del Juez es que fue responsable del primer video musical de la historia. A finales de los 60, una de las mejores bandas de rock nacionales de América del Norte era Paul Revere y los Raiders. Pontiac los contrató para hacer una canción sobre el nuevo GTO para un comercial del auto y la canción. El comercial tuvo tanto éxito y la canción era tan pegajosa que se convirtió en un éxito en las listas de música. Emitieron el musical en su totalidad como un video musical. Emitieron el comercial en su totalidad como un video musical. Este auto creó la conexión perfecta entre máquina. Este auto creó la conexión perfecta y eterna entre la música rock y los muscle cars. Hemi 426. Uno de los motores más famosos de la historia de los muscle cars fue el 426 Hemi V8 de Chrysler. Lo concibieron a principios de los 50. El motor Hemi era una forma innovadora de construir las cabezas de los motores con grandes cámaras de combustión hemisféricas, de ahí su nombre. También tenía válvulas montadas lateralmente. Esta configuración proporcionaba más potencia, par y revoluciones que los motores V8 normales, por lo que Chrysler lo optó para la mayoría de sus autos. La familia Hemi comenzó con el motor 331 CDI y llegó hasta 392 antes que se continuara a finales de los años 50. Sin embargo, en la búsqueda de motores para carreras, un ingeniero de Chrysler recordó al Hemi y lo resucitó en el 64 como un motor de carrera puro con un 426 y 7 litros de cilindrada. El nuevo motor demostró ser fantástico para las carreras de drag y también para los óvalos de la NASCAR. No le tomó mucho tiempo a la gerencia entender su potencial comercial, así que en 1966, el 426 Hemi se convirtió en una opción de producción regular en modelos seleccionados de Dodge y Plymouth, comparado con otros motores de autos de la época. El Hemi era el rey, ganándose el apodo del elefante por su tamaño y potencia. El motor en un modelo de calle tenía una potencia de 425 caballos, pero entregaba alrededor de 500 caballos directamente de la fábrica.
pero el 426 Hemi era difícil de mantener, además no era eficiente en cuanto a combustible y era caro. El último año de producción del 426 Hemi fue en 1971 y durante 5 años hicieron alrededor de 10.000 motores y lo instalaron en autos de carreteras y de carreras de Dodge y Plymouth e incluso en barcos de carreras. Camaro y Corvette ZL1. A finales de los 60, Chevrolet estaba bajo la prohibición de las carreras que propuso General Motors. Esto significaba que ningún producto oficial Chevrolet podía competir y que los fabricantes de Chevrolet no podían participar en las carreras. Pero nadie detuvo a Chevrolet de ayudar a los equipos de carreras a través de su programa llamado Backdoor, donde desarrollaban motores y componentes especiales. A finales de los 60, la competencia Can-Am era una serie de carreras muy popular. Presentaba prototipos de autos de clase con motores V8. Chevrolet quería construir una central de potencia para este campeonato, así que produjeron un gran bloque de aluminio 427 al que llamaron ZL1 en 1969. Era un motor V8 de 7 litros y altas revoluciones con hasta 550 caballos en la forma menos potente. Este monstruoso motor era mucho más potente que cualquier cosa que Mopar o Ford tuvieran en producción en ese momento. Chevrolet produjo alrededor de 200 de estos motores, mientras que la mayoría de ellos iban a los equipos de carreras Can-Am. 69 de los ZL1 se instalaron en los Camaros Copo y se vendieron a los equipos de carreras de drag. El Camaro ZL1 era el mismo en el exterior que un Camaro normal del 69, pero era tan rápido que apenas era legal para la calle. Sin embargo, la historia más interesante es sobre el Corvette ZL1. Supuestamente, Chevrolet construyó 12 Corvettes con motor ZL1, pero destruyó todos menos 2, uno amarillo y uno blanco. El motor ZL1 del Corvette recibió una puesta a punto especial, tenía más de 600 caballos y un rendimiento increíble. Chevrolet consideró el Corvette ZL1 como un ejemplo de preproducción o prototipo. Esto significaba que estaba programado para ser destruido, pero 2 de los ejemplos lograron pasar y son piezas muy apreciadas en la historia del Corvette. Buick GNX. Los años 80 son generalmente considerados la edad oscura de los muscle cars y del rendimiento americano, pero hubo muchos momentos brillantes. Uno de los autos que devolvió la fe en el movimiento de los muscle cars en los años 80 fue el poderoso Buick GNX. La historia de este modelo es interesante. En 1982, Buick consideró experimentar con la turboalimentación en línea de sus motores V6 estándar. Los resultados fueron increíbles, así los ingenieros obtuvieron permiso para ir más lejos y desarrollar una versión de rendimiento que ofrecía mejores cifras de aceleración. Pronto llegó el Buick Grand National con un motor de 165 caballos, que no era impresionante, pero fue un comienzo. En los 2 años siguientes, el Grand National consiguió un motor más grande y más potencia, pasando de 165 caballos a 200 caballos y finalmente a 235. Con estos números, llegaron los tiempos de aceleración de menos de 6 segundos, haciendo que los autos del Grand National fueran rápidos. Pero en 1987, llegó la última versión del Buick llamada Grand National Experimental, o GNX. Presentaba el mismo V6 de 3,8 litros turboalimentado, pero con 265 caballos y con un tiempo de 0 a 100 de 4,9 segundos. El Buick GNX era el modelo de producción de más rápida aceleración del mundo. Con un precio en ese momento de $29,000 era caro. Pero hay una leyenda generalizada sobre los propietarios que pagaron el alquiler de estos autos, solo por correr en la calle por dinero. Desafortunadamente, el Buick GNX era un modelo de un año y la compañía solo fabricó 547 de ellos. Hoy en día, esos autos son igualmente elogiados como lo fueron a finales de los 80. Plymouth Hemi Cuda descapotable 71. Uno de los muscle car más raros y más buscados es el Plymouth Hemi Cuda. Este modelo combina varias opciones deseadas por cualquier amante de los muscle cars. El auto es un Plymouth, una marca que ya no existe desafortunadamente. Se le conocía por varios muscle cars muy respetados como el Roadrunner, el GTX y el Barracuda. El Barracuda del 71, o Cuda, es la segunda y última generación de ese modelo. Plymouth lo rediseñó totalmente para el 70, presentaba una nueva carrocería, un nuevo interior y una línea de potentes motores. La opción Hemi era extremadamente rara. Esto significaba que este Cuda tenía un motor de 425 caballos de fuerza infravalorado que ofrecía un rendimiento brutal. El estilo de carrocería descapotable también era raro porque solo se hicieron 7 descapotables Hemi Cuda en el 71. La razón por la que este auto es tan raro es simple.
En aquel entonces, un descapotable con la opción de motor más potente no era tan deseable como lo es hoy en día. El motor del Hemi era el favorito de la gente de las carreras callejeras que querían rendimiento, así que se instalaron ese motor en la carrocería más ligera que la de un coupé. Construyeron este convertible de crucero, así que no necesitas un motor de 425 caballos de fuerza bajo tu pie derecho. Por eso Plymouth solo construyó 7 de ellos. Sin embargo, como son tan raros, el Hemi Q es también uno de los muscle cars más raros y caros que se han fabricado. Uno de estos ejemplares fue vendido en el 2008 por $4,1 millones. El último boss, Ford Mustang Boss 351. En 1961, Mustang recibió otro minucioso rediseño que sería el último para la primera generación. El auto creció en tamaño y peso de nuevo, y tenía un nuevo aspecto más afilado con una pista mucho más amplia. Desafortunadamente, las versiones Boss 302 y Boss 429 desaparecieron. Sin embargo, había un modelo interesante introducido en el 71, fue el Boss 351. Hecho por un año solamente, el Boss 351-71 fue uno de los Mustang más raros que Ford produjo con solo 1800 unidades. Estaba impulsado por una versión altamente tuneada del motor 351 V8 con alrededor de 330 caballos. Era rápido, bien parecido y más caro que la versión Mach 1 del mismo modelo del año. Hoy en día, es una verdadera pieza de coleccionista. Además, este era uno de los muscle cars más rápidos de la época y uno de los Mustangs clásicos más rápidos de la historia. El poderoso 351 V8 logró lanzar al Boss a 100 km/h en 5,8 segundos, lo que es rápido para un muscle car analógico de principios de los 70. El mismo motor, diferentes niveles de potencia. Durante el apogeo de los muscle cars, muchos fabricantes ocultaron la clasificación real de los caballos con fines de seguro o anunciaron falsamente la potencia de sus autos. A finales de los 60, General Motors tenía una regla que prohibía a los fabricantes producir autos con más caballos por cada 10 libras de peso de un auto. Esta regla tenía como objetivo impedir que los fabricantes produjeran modelos con una potencia brutal. Todos los productos y las marcas de General Motors tenían que seguir esta regla al pie de la letra. La única excepción era el Corvette. En 1968, Pontiac introdujo el nuevo Firebird con un motor 400 V8 que producía 320 caballos. Inmediatamente después de la introducción, los fanáticos de los autos preguntaron públicamente a la fábrica por qué este nuevo motor de 400 V8 en el Firebird tenía 320 caballos, mientras que el mismo motor de 400 V8 en el GTO tenía 366. Pontiac no respondió y pronto la respuesta vino de los internos de la fábrica. El nuevo Firebird 400 pesaba 3.300 libras, así que para que fuera elegible bajo la regla de un caballo por cada 10 libras, Pontiac tuvo que calificar el motor 400 V8 con 320 caballos. Pontiac sabía que los fans de los autos verían a través de esa maniobra y los distribuidores explicarían cómo el nuevo Firebird 400 era significativamente más potente de lo que se decía. Sin embargo, necesitaban hacerlo para poder vender el nuevo modelo al público en general. Shelby GT350 convertible. Muchos entusiastas de los muscle cars te dirán que el primer año del modelo Shelby Mustang descapotable fue en el 68, pero esto es solo parcialmente cierto. En 1968, Shelby ofreció versiones convertibles para la venta al público como una opción de producción regular, pero los primeros descapotables que Carroll Shelby construyó él mismo fueron producidos en 1966 como un proyecto secreto. Introdujeron el Shelby GT350 en 1965 como una versión de carreras del Ford Mustang. Para 1966, el GT350 era un éxito global. Ford elogió a Shelby para darles el auto de carreras que podía vencer al Corvette y a los mejores deportivos de Europa. Para 1966, ofrecieron el GT350 como un equipamiento más amigable para la calle, una caja de cambios automática y opción de color. Esto afectó su popularidad y ayudó a vender más autos. Sin embargo, todavía no había opción convertible normal. Durante años, los principales entusiastas de los muscle cars desconocían el GT350 descapotable del 66. Esto se debía a que los propietarios de GT los guardaban en colecciones privadas y rara vez los mostraban al público. Pruebas en la calle. En los días de gloria de la cultura de los muscle cars, los ingenieros de Detroit utilizaban las carreras públicas para hacer las pruebas finales y con ajustes. Esto significa que cualquier noche se podían ver varios muscle cars de preproducción retumbando las calles en búsqueda de una oportunidad de carreras de aceleración para demostrar su valor. Sin embargo, la famosa avenida Woodward de Detroit no era el único lugar donde podías mostrar tu nuevo auto y brillantes juego de ruedas. También era el lugar
donde los ingenieros probaban sus autos y los comprobaban en carreras reales. Corvette Callaway. Reeves Callaway estableció Callaway Cars en el 77, mucho después de que la locura de los muscle cars se acabara, así que las máquinas de alto rendimiento eran solo una cosa del pasado. Se especializó en la producción de kits de turbocompresores para su instalación, principalmente en autos europeos, a finales de los 80, y era un nombre muy conocido en la industria del automóvil. Callaway se concentró en la producción y construcción de sus propias creaciones sobre la base de modelos regulares, y en ese momento, el auto más popular de los Estados Unidos era el Corvette C4, que entregaba 245 caballos. Puede que no parezca mucho, pero en aquellos días era un número respetable. Así que Callaway desarrolló un kit twin turbo para el venerable Chevrolet V8. Y al final, el auto produjo 345 caballos, lo que supuso un aumento de 100 caballos sobre el stock. Chevrolet quedó tan impresionado por el resultado que incluyó la conversión como una opción que se podía adquirir a la hora de comprar el auto. Esto significaba que los clientes podían pedir el Corvette C4 de Callaway a todos los concesionarios. Pero para mostrar el verdadero potencial del C4 biturbo, Callaway produjo el legendario Sledgehammer. Era un Corvette del 88 altamente modificado y fuertemente turboalimentado que producía casi 1000 caballos, exactamente 898, y podía ir a más de 402 km por hora. El Chevelle de Smokey Yunick. Si no has oído hablar de Smokey Yunick, te contaré quién es, porque es uno de los personajes más coloridos de la historia de las carreras americanas. De hecho, Yunick fue un ingeniero y constructor de autos de carreras muy interesantes. Sin embargo, era un gran tramposo cuando se trataba de propuestas de carreras, y su intento de engañar a los oficiales de la NASCAR es una leyenda en toda la historia a nivel mundial. Sin embargo, uno de los mejores momentos fue cuando presentó su Chevelle especialmente preparado para la temporada del 67. Construyó el auto según las especificaciones de la NASCAR, y todo se veía perfectamente bien. Pero entonces, alguien estacionó un Chevelle del 67 junto al auto de Smokey, y los oficiales notaron que el auto de carrera de Yunick era considerablemente más pequeño. De hecho, construyó una réplica a escala 7/8 de un auto estándar que se veía exactamente igual al Chevelle, pero era más estrecho, más corto y mucho más ligero, lo que le daría una ventaja injusta en la pista. No hace falta decir que prohibieron el auto, pero la leyenda sobrevivió. ¿Cuál de todos estos datos te pareció más curioso?